Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. A veces, los secretos más oscuros permanecen ocultos bajo la apariencia de la rutina, como si la costumbre pudiera proteger a los habitantes de Galesburg de una verdad que ninguno de ellos se atrevía a nombrar. Durante años, las calles de este pequeño pueblo en Illinois habían sido testigo de generaciones enteras que crecieron entre el humo de las fábricas y el silencio resignado de los porches al atardecer. Las fachadas de las casas, pintadas con esmero hacía décadas, exhibían ahora grietas delgadas, cicatrices que el tiempo había trazado sobre la madera cansada y la piedra. Ningún visitante habría encontrado en la avenida principal algo digno de un titular nacional, solo rostros anónimos, saludos breves, familias que arrastraban las mismas preocupaciones de siempre, con la esperanza de que el futuro, cuando llegara, fuera más benigno que el pasado. Entre los vecinos, pocos se interesaban por los detalles de la vida de los Winters, aunque sus nombres circulaban en murmullos discretos, igual que los rumores sobre otros en la ciudad. El hombre, Frank Winters, parecía cargar sobre los hombros una mezcla de orgullo y fracaso, rasgos comunes en quienes alguna vez sintieron que el mundo les debía algo. La mujer, Jenny, pasaba inadvertida incluso para los que compartían banco con ella los domingos en la iglesia. Era fácil olvidar la curva de sus hombros, la manera en que bajaba la mirada al caminar junto a sus hijos. Las voces infantiles, que a veces rompían la quietud de la cuadra, eran solo otra melodía habitual para los habitantes de Galesburg. Sin embargo, bajo esa música corriente, existía una tensión imperceptible, la sospecha de que en el interior de esa casa, donde las cortinas siempre permanecían corridas y la puerta principal tardaba en abrirse, la rutina era una máscara demasiado fina. En las tardes de verano, la luz caía sobre la hierba desgastada del jardín de los Winters, revelando juguetes olvidados y huellas desordenadas, como si los niños hubieran inventado un idioma secreto en el que cada rastro significaba algo. El interior, sin embargo, olía a encierro y a café recalentado, y los objetos, los portarretratos, los abrigos viejos en el perchero, los papeles apilados en la mesa, parecían contar su propia historia de abandono y espera. Frank pasaba largas horas sentado junto a la ventana, mirando sin ver, mientras Jenny seguía el ritual de limpiar, ordenar y volver a empezar, como si el desorden de afuera pudiera colarse en cualquier momento y devorar el poco equilibrio que quedaba dentro. La vida de los Winters era, para el ojo inexperto, una sucesión de días iguales, solo interrumpidos por las visitas del trabajador social o por las llamadas telefónicas de una exesposa que no perdonaba. En los márgenes de esta rutina, la figura de Michelle, la hija mayor, se recortaba con una sombra distinta. En su cuaderno, los paisajes de Galesburg se deformaban, poblados de figuras alargadas y casas sin puertas. Nadie preguntaba por qué. Era fácil para el pueblo ignorar las señales, persuadidos de que los peores dramas ocurren siempre en otros lugares. Sin embargo, para quienes sabían observar, para los que, después, buscarían sentido en cada gesto, en cada pausa, el silencio de la familia Winters no era vacío, sino una acumulación de secretos. Las noches en la casa transcurrían con la quietud forzada de quienes temen a los sobresaltos, y los relojes, colgados en la cocina y el pasillo, marcaban el paso de un tiempo que parecía estancado. Mucho antes de que el fuego reclamara su lugar en la historia de Galesburg, ya había en ese hogar un incendio invisible, un calor sordo y persistente que no necesitaba llamas para consumir. Tal vez fue esa ausencia de estridencia, esa normalidad crispada, lo que hizo que nadie advirtiera a tiempo lo inevitable. Y cuando la tragedia llegó, no trajo consigo respuestas, sino más preguntas: ¿qué ocurrió realmente en el interior de aquella casa, mientras el mundo seguía girando fuera, ajeno y confiado? La fractura dentro de los Winters no surgió de un solo golpe, ni tampoco fue consecuencia de una discusión puntual, más bien, se trataba de una grieta sorda y prolongada, tejida por años de malentendidos, de resentimientos apenas confesados y de la lenta erosión que causa la desconfianza cuando se instala en una familia.
Era fácil para quienes miraban desde fuera reducirlo todo a una cuestión de carácter o de fortuna, y tal vez por eso pocos sospechaban lo profundo de la herida que dividía a la familia. El pasado de Frank se deslizaba por la casa como una sombra familiar, una presencia invisible pero constante. Había quedado atrás una primera esposa, hijos con los que apenas se comunicaba, promesas rotas y noches llenas de rabia o silencio. Ese pasado a menudo se colaba en la vida presente de los Winters, especialmente en los días en que las cartas legales llegaban con el sello del tribunal de familia y los sobres permanecían días enteros sin abrirse sobre la mesa. Jenny, por su parte, parecía sumida en una especie de letargo, una rutina aprendida en la infancia y perfeccionada en la vida adulta. El miedo a la desaprobación de Frank se mezclaba con un sentimiento más difuso, casi invisible, pero igual de potente, la convicción de que la felicidad era un lujo reservado para otros. Su manera de moverse por la casa, de recoger los juguetes dispersos, de acomodar los platos limpios en la alacena, tenía la precisión mecánica de quien ha aprendido a no llamar la atención. A veces, los niños observaban en silencio los gestos de su madre, intentando descifrar en sus movimientos algún mensaje oculto, una señal que les permitiera anticipar el humor de su padre o la tensión del ambiente. En ese escenario, los objetos se convertían en testigos mudos de la tensión, los platos se apilaban con un cuidado excesivo, las puertas se cerraban con un susurro apenas audible. Los juguetes olvidados en las esquinas acumulaban polvo mientras los días pasaban sin sobresaltos, pero también sin alegría. La familia asistía a los servicios religiosos los domingos, y era entonces cuando las sonrisas de Jenny se parecían más a un reflejo que a un gesto genuino. Los vecinos notaban el aire contenido con el que se marchaban de la iglesia, los niños caminando muy juntos, como si temieran perderse en la distancia de la calle. No faltaban en Galesburg quienes aprovecharan cada ocasión para comentar las dificultades de los Winters. Algunos recordaban la reputación conflictiva de Frank, otros lamentaban el aspecto cansado de Jenny, la manera en que bajaba la vista ante cualquier pregunta directa. Los rumores circulaban con la naturalidad de quien no busca hacer daño, pero termina por aislar todavía más a quienes se sienten observados. La familia se convertía poco a poco en un pequeño mundo cerrado, donde la confianza era un bien escaso y cada palabra podía convertirse en arma o en reproche. La adolescente Michelle, por su parte, parecía habitar otra dimensión. Se refugiaba en sus dibujos y en largas caminatas solitarias por las calles del vecindario. Sus profesores describirían después a una niña callada, atenta, siempre dispuesta a ayudar, pero incapaz de compartir nada personal. Los cuadernos donde Michelle esbozaba rostros y paisajes servían como un refugio ante el desorden emocional de la casa, pero también como un testimonio sutil de la soledad que sentía. El verdadero quiebre de la familia no fue un acontecimiento público, sino una suma de pequeñas derrotas y silencios. A medida que se aproximaban las audiencias por la custodia y la presión de las autoridades aumentaba, el ambiente en la casa se volvía más denso, casi irrespirable. El miedo al futuro, la vergüenza del pasado y la dificultad para hablar de cualquier cosa importante tejieron un clima en el que la vida cotidiana era una especie de espera tensa. Así, la fractura, imperceptible desde la acera, se fue haciendo parte del tejido de la casa, tan real como el frío en los cristales por la mañana, tan inevitable como el rumor del viento en los árboles del barrio. Para quienes después tratarían de entender lo ocurrido en Galesburg, estos detalles serían más reveladores que cualquier testimonio oficial. La manera en que una familia puede romperse en 1000 pedazos sin que nadie note el momento exacto del quiebre, y cómo, a veces, el peligro crece en silencio, a la espera de una chispa que lo haga visible. El ambiente en Galesburg respiraba una inquietud contenida, difícil de nombrar pero fácil de percibir en los gestos automáticos de quienes cruzaban la plaza del centro o hacían fila para pagar en la tienda del barrio. En los márgenes de la vida cotidiana, los Winters sentían el peso de una presión invisible que, sin embargo, se manifestaba con una precisión casi matemática en cada carta de la corte que llegaba al buzón, en cada visita inesperada del trabajador social, en las miradas prolongadas de algunos vecinos al pasar frente a la casa.
La rutina, que para muchos ofrecía refugio, se había convertido para la familia en una especie de cerco, una serie de pequeños rituales que no aportaban alivio sino la certeza de estar siendo observados y juzgados. En las oficinas del juzgado, el expediente de los Winters ocupaba un lugar visible entre los casos que preocupaban a las autoridades locales. Los empleados revisaban con minuciosidad cada informe escolar, cada queja recibida por teléfono, cada anotación en los registros de la policía. Era un proceso impersonal y exhaustivo, pero el efecto que producía en la familia era profundamente humano. La ansiedad se filtraba en el ánimo de Frank, agudizando sus reacciones, endureciendo sus rasgos. Jenny, por su parte, comenzaba a mostrar signos de un agotamiento persistente, como si el simple hecho de responder una pregunta fuera una carga demasiado grande para sus hombros. Los niños, sensibles a la atmósfera enrarecida de la casa, habían aprendido a anticipar los cambios de humor de los adultos, a moverse con discreción por las habitaciones, a bajar la voz en el momento preciso. A veces, los Winters llegaban a sentirse protagonistas involuntarios de una historia escrita por otros, los comentarios que escuchaban a la salida del supermercado, los consejos no solicitados de algún conocido en la iglesia, las llamadas de familiares lejanos que, bajo la excusa de interesarse por los niños, buscaban información para alimentar el círculo de rumores. Galesburg, con su aire apacible y sus calles ordenadas, podía volverse un lugar asfixiante para quienes se apartaban, aunque fuera solo un poco, de la norma. Las señales de alerta se multiplicaban. El trabajador social tomaba nota de los detalles más insignificantes, la limpieza de la ropa, el contenido del refrigerador, la temperatura del agua en el baño de los niños. Cada recomendación iba acompañada de advertencias formales y de esa cortesía fría que deja una huella más duradera que la reprensión directa. Mientras tanto, los trámites para la revisión del subsidio avanzaban, y la posibilidad de perder cualquier ayuda material se convertía en una amenaza constante, tan real como la humedad en las paredes del salón. En el trasfondo, la figura de Caroline, la ex esposa de Frank, añadía una capa más de tensión al panorama. Las llamadas de sus abogados, los informes que enviaba a las autoridades y la mera posibilidad de que regresara a Galesburg bastaban para alterar la delicada dinámica familiar. Incluso los niños percibían ese nombre como un presagio, una advertencia silenciosa que pesaba sobre todos. El invierno se acercaba y, con él, las facturas de calefacción y las preocupaciones acumuladas. Los vecinos hablaban de la familia como si se tratara de un caso perdido, un ejemplo de lo que podía ocurrir cuando las cosas se torcían sin remedio. En la casa, el aire se volvía cada vez más denso, y el silencio era interrumpido solo por el sonido de la radio encendida a bajo volumen, el crujir de las tablas del piso y el paso medido de los días. Para los Winters, el futuro se presentaba como un horizonte opaco y lejano. La sensación de estar bajo escrutinio era tan palpable como el frío de la mañana, y en cada rincón de la casa se acumulaba la sospecha de que, en cualquier momento, todo podría cambiar. Así, el verdadero peligro no residía únicamente en los conflictos internos, sino en la lenta pero constante presión del exterior, que se insinuaba en las grietas de la vida familiar y preparaba el terreno para algo que aún nadie podía imaginar. El día del juicio llegó con el cielo cubierto, una de esas mañanas grises en las que Galesburg parecía detenerse bajo el peso de las nubes. Desde temprano, el aire en la casa de los Winters se había vuelto más espeso de lo habitual, como si los objetos y las paredes compartieran la misma ansiedad de los habitantes. Frank se había levantado antes que los demás, dando vueltas por el salón con pasos lentos, evitando cruzar miradas, ajeno a la tibieza del café recalentado sobre la mesa. Jenny, enfundada en un abrigo demasiado grande para su figura, mantenía las manos ocupadas, limpiando con esmero una taza que no terminaba de quedar limpia, repitiendo movimientos automáticos, una coreografía silenciosa aprendida a lo largo de los años. La cita en el tribunal había sido tema de conversación durante días. Los niños escuchaban fragmentos de frases, intuían el miedo en los tonos bajos, sentían la tensión en la forma en que sus padres evitaban pronunciar palabras concretas. Michelle, con los cuadernos apretados contra el pecho, parecía más ausente que nunca,
refugiándose en el papel como si buscara una grieta en el tiempo por donde escapar. La calle principal, esa mañana, conservaba un silencio especial, interrumpido solo por el rumor lejano de un tren y el roce de los neumáticos sobre el asfalto mojado. El edificio del juzgado, frío y funcional, recibió a la familia con una luz pálida filtrada por ventanales altos. La sala, a pesar de su tamaño, resultaba claustrofóbica, el murmullo de otras familias se mezclaba con el sonido de los papeles al pasar de mano en mano. Frank mostraba una rigidez contenida, los puños cerrados y el rostro endurecido por una mezcla de rabia y humillación. El expediente de los Winters, grueso y lleno de anotaciones, ocupaba el centro de la mesa y cada página parecía pesar más que la anterior. Los funcionarios repetían preguntas, anotaban observaciones, intercambiaban miradas rápidas. En ese escenario impersonal, la vida privada de los Winters se desgranaba con una precisión que resultaba cruel en su frialdad. Las acusaciones de Caroline, la ex esposa, llegaban envueltas en el lenguaje cortés de los abogados, pero el contenido era ácido, relatos de episodios pasados, sospechas nunca aclaradas, insinuaciones sobre el carácter de Frank, comentarios sobre el estado de la casa y el comportamiento de los niños. Jenny, sentada a su lado, permanecía inmóvil, la mirada fija en algún punto entre sus manos, el rostro pálido y los labios tensos. La distancia entre ambos era tangible y el ambiente se volvía aún más denso cada vez que uno de los presentes movía una silla o cerraba una carpeta. Al salir del tribunal, la familia caminó en fila, cada uno encerrado en sus pensamientos. La tensión se mantuvo durante todo el día, extendiéndose como una mancha por las habitaciones de la casa. El silencio era más pesado de lo habitual, y los objetos, el abrigo colgado en la entrada, los zapatos alineados junto a la puerta, parecían ser testigos de una tormenta interna contenida. Frank, habitualmente autoritario, se sumió en un mutismo inquietante, mientras Jenny multiplicaba los pequeños gestos domésticos, como si la limpieza pudiera conjurar la incertidumbre. Esa noche, el aire dentro de la casa estaba cargado de electricidad y cada movimiento, por insignificante que fuera, tenía el eco de algo irreversible. El crujido de las escaleras, el chasquido de la luz al apagarse, el rumor de la televisión encendida en otra habitación. Michelle dibujaba con trazos rápidos, casi desesperados, atrapando en el papel formas confusas, presagios que no lograba nombrar. Afuera, la ciudad dormía bajo una lluvia fina, ajena a la turbulencia silenciosa que se apoderaba del hogar de los Winters. Así se encendió la chispa del quiebre, una secuencia de gestos y miradas, de palabras no dichas y heridas antiguas. El clima en la casa, frágil y tenso, contenía ya los elementos de una crisis inminente, y aunque nadie podía prever el alcance de lo que estaba por llegar, era imposible ignorar el temblor subterráneo de algo a punto de romperse. La última tarde antes del incendio cayó sobre Galesburg con un tono casi inmóvil, un crepúsculo suspendido en la frontera entre la fatiga y la expectativa. Las calles, medio vacías, reflejaban una luz opaca en los charcos formados tras la reciente llovizna. Desde la ventana de la casa de los Winters, la ciudad se veía como una sucesión de sombras desdibujadas, automóviles que pasaban sin prisa, algún perro extraviado que recorría la acera. Dentro, el ambiente parecía haberse detenido, cada ruido, cada gesto, adquiría un peso insólito, como si todos los presentes compartieran una misma inquietud callada. Frank se refugiaba en la cocina, sentado junto a la mesa con la mirada perdida, rodeado de botellas vacías y ceniceros llenos. El humo del tabaco se mezclaba con el olor denso de la comida recalentada, creando una atmósfera pesada, cargada de promesas no cumplidas y viejos resentimientos. Sus manos, grandes y toscas, jugaban nerviosamente con una llave, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, mientras el tic-tac del reloj de pared marcaba la cadencia de la noche. Jenny recorría la casa en silencio, ordenando los objetos dispersos, doblando mantas, ajustando cortinas. Su figura pasaba de una habitación a otra, casi transparente, como si tratara de dejar todo en orden antes de la llegada de una tormenta.
De vez en cuando, se detenía ante la puerta cerrada de la habitación de los niños, apoyando la frente en la madera, conteniendo un suspiro. El teléfono sonó varias veces, interrumpiendo el silencio denso de la vivienda, pero las conversaciones eran breves, susurradas, llenas de frases cortadas y largos silencios. Los niños, ajenos a la gravedad que flotaba en el ambiente, seguían su propia rutina. Michelle, la mayor, permanecía recluida en su mundo, dibujando figuras extrañas en la última página de su cuaderno, los lápices esparcidos a su alrededor como pequeños talismanes contra la incertidumbre. Los más pequeños se disputaban un espacio en el sofá, mientras la televisión emitía imágenes sin sonido, luces parpadeantes que bailaban sobre los rostros cansados. En el exterior, las luces de los postes comenzaban a encenderse, proyectando halos débiles sobre el jardín descuidado. El rumor de una patrulla policial recorriendo la calle llegó hasta la casa, sumándose a la sensación de vigilancia y amenaza latente. Un par de vecinos pasaron caminando, sus voces amortiguadas por el cristal y la distancia, pero sus miradas largas y curiosas quedaron registradas en la memoria de la familia, como un recordatorio más del aislamiento creciente. A medida que avanzaba la noche, la rutina se ralentizó aún más. Los niños se acostaron temprano, acurrucados bajo mantas que olían a detergente y miedo. Jenny apagó las luces de las habitaciones una tras otra, dejando solo la tenue luminiscencia de la cocina como único refugio. Frank seguía en su sitio, bebiendo a sorbos cortos, mirando un punto fijo en la pared. Afuera, el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, moviendo las ramas de los árboles y silbando entre las rendijas de las ventanas. En esas horas previas a la tragedia, la casa de los Winters fue escenario de una calma engañosa. Cada objeto, cada sombra, cada respiración contenida parecía anticipar el desenlace que se aproximaba. El tiempo, dentro de esas paredes, adquirió la textura de una espera interminable, marcada por el rumor sordo de las preocupaciones y la certeza, compartida por todos aunque nadie la mencionara, de que algo irrevocable estaba por ocurrir. La madrugada en Galesburg avanzó con la lentitud de los sucesos que preceden a una tragedia. La oscuridad era compacta, atravesada apenas por el destello pálido de una luna velada tras nubes bajas. En el interior de la casa de los Winters, el silencio era tan denso que cualquier ruido adquiría proporciones inusitadas, el crujir de una viga, el golpeteo esporádico de una rama contra el cristal, el suspiro involuntario de un niño perdido en sueños. La quietud tenía la textura de una promesa rota. A esa hora, los relojes marcaban instantes que nadie recordaría con precisión, y sin embargo, cada segundo parecía gravitar en el ambiente con un peso propio. De pronto, el olor. Primero tenue, después cada vez más penetrante, una mezcla acre de plástico y madera quemada, tan distintiva que no admitía dudas. Las sombras en las paredes se agitaron, deformándose bajo el parpadeo rojizo que comenzó a filtrarse desde el pasillo. El incendio, al principio contenido, se propagó con la violencia de las cosas largamente reprimidas. El aire, cargado de hollín, llenó los pulmones de los que despertaron demasiado tarde. En cuestión de minutos, la casa se convirtió en un laberinto de humo. Las puertas crujieron bajo el calor, las ventanas estallaron en fragmentos opacos. Los objetos cotidianos, una lámpara caída, un peluche sobre la alfombra, una taza de café aún tibia, fueron devorados por la voracidad silenciosa del fuego. La confusión se adueñó de los pasillos, las voces ahogadas y los pasos desordenados crearon una coreografía desesperada, un intento frenético por encontrar una salida en la maraña de humo y calor. Fuera, la noche mantenía su apariencia de normalidad. El primer destello de alarma provino de un vecino que, al mirar por la ventana, notó el resplandor anaranjado donde antes solo había oscuridad. Las sirenas tardaron en llegar lo que dura una eternidad para quienes aguardan tras una puerta cerrada. Cuando finalmente los bomberos irrumpieron en la escena, la casa ya era una silueta vacía recortada contra el fondo de llamas. El aire olía a desastre, y las mangueras lanzaban chorros que se evaporaban en el contacto con la brasa.
Las manos enguantadas recogieron cuerpos aturdidos, envueltos en mantas, cubiertos de ceniza y lágrimas. La mirada de los rescatistas era dura, profesional, aunque a veces, en la penumbra, se adivinaba un temblor de impotencia. Los niños, llevados en brazos, presentaban una quietud inquietante. Jenny y Frank, sentados en la acera, apenas alcanzaban a procesar el alcance de la pérdida, sus rostros iluminados de forma intermitente por el azul de las luces de emergencia. Al amanecer, la casa de los Winters era un caparazón humeante, con la estructura retorcida y las paredes cubiertas de hollín. Los curiosos se arremolinaban detrás de la cinta amarilla, murmurando frases inconclusas, buscando sentido en el desastre. El sol, tímido y frío, caía sobre los restos, haciendo brillar los fragmentos de vidrio y metal entre los escombros. Las primeras preguntas comenzaron a circular antes incluso de que llegaran las autoridades. Pero en ese instante, lo único real era el silencio posterior al incendio, la ausencia, el hueco dejado por todo lo que se había perdido, el murmullo de un barrio que despertaba a la noticia de una tragedia que, durante un breve momento, detuvo el tiempo en Galesburg. Cuando el humo se disipó y el murmullo de las sirenas quedó atrás, el vecindario de Galesburg amaneció bajo una luz inusualmente nítida, como si la tragedia hubiera pulido los contornos de las cosas. Los restos de la casa de los Winters, aún calientes y humeantes, se transformaron en el epicentro de una curiosidad silenciosa, un imán para las miradas furtivas y los susurros en las aceras. Era el comienzo de una nueva etapa, aquella en la que el dolor cedía terreno al desconcierto y las preguntas se adueñaban del ambiente. La llegada de la detective Amy González marcó un cambio sutil pero definitivo. Su figura se movía con precisión entre los escombros, inspeccionando el terreno con la atención meticulosa de quien sabe que cada detalle esconde una historia. Los técnicos del laboratorio, vestidos de azul y blanco, recogían muestras del suelo ennegrecido, fotografiaban huellas apenas visibles, etiquetaban fragmentos de objetos calcinados. La cinta amarilla delimitaba el perímetro de la investigación y, más allá, los vecinos se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo teorías, recordando incidentes pasados, buscando pistas en sus propios recuerdos. Los primeros informes recogieron las versiones de los supervivientes, rostros pálidos, ojos hinchados por el llanto, manos temblorosas que no encontraban dónde apoyarse. Frank y Jenny fueron llevados a una sala neutral, lejos de los flashes de las cámaras, para reconstruir lo ocurrido. El relato de los hechos emergió fragmentado, interrumpido por vacilaciones y silencios densos. Los registros médicos se sumaron al expediente, quemaduras leves, intoxicación por humo, signos inequívocos de un shock prolongado. Los niños rescatados, envueltos en mantas hospitalarias, dormían en camas blancas bajo la vigilancia atenta de enfermeros y asistentes sociales. La labor de la policía comenzó a desenterrar contradicciones. Las declaraciones no siempre coincidían en los tiempos, los movimientos durante los primeros minutos del incendio variaban según quien los describiera. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado gritos antes de la explosión de las llamas, otros mencionaban discusiones en la tarde anterior, llamadas telefónicas a deshoras, movimientos sospechosos junto a la casa poco antes del desastre. Los periodistas, apostados a la entrada del barrio, recogían estos testimonios y los transformaban en titulares ambiguos, alimentando una inquietud generalizada. Mientras tanto, la detective González alternaba entre los análisis forenses y los interrogatorios. El olor persistente a humo impregnaba su ropa, los papeles que llenaban su escritorio estaban marcados por manchas de café y anotaciones en los márgenes. Cada noche, la secuencia de los hechos se volvía más compleja, como si el incendio hubiera reconfigurado no solo el espacio físico, sino la memoria misma de quienes lo vivieron. Galesburg, en esos días, experimentó un cambio imperceptible. El ritmo de la vida cotidiana se vio alterado por la presencia constante de patrullas, el zumbido de las radios policiales, el ir y venir de funcionarios municipales. En la escuela, los pupitres vacíos de los niños Winters se convirtieron en pequeños monumentos al vacío, y en las tiendas del barrio, las conversaciones comenzaban y terminaban en torno a la misma pregunta:
¿Qué había sucedido realmente dentro de esa casa en llamas? El inicio de la investigación no trajo alivio, sino una sensación de suspensión, como si el tiempo hubiera quedado en pausa a la espera de una verdad que todavía se resistía a salir a la superficie. Entre las ruinas y los documentos, entre los recuerdos dispersos y la necesidad de comprender, se tejía con lentitud la trama de un enigma que marcaría a Galesburg por mucho tiempo. Con el paso de los días, la herida abierta por el incendio comenzó a transformarse en una presencia casi invisible, una corriente subterránea que recorría Galesburg sin ser mencionada directamente. El barrio, que por un instante había estado unido en la conmoción y la compasión, volvía poco a poco a su ritmo habitual, pero la sombra de la tragedia se colaba en los rincones más insospechados. Las calles parecían más estrechas, los saludos en la acera eran más breves, y una especie de cautela tácita flotaba en el aire, como si el propio pueblo temiera llamar la atención de una desgracia todavía mayor. En la tienda de comestibles, los clientes intercambiaban miradas rápidas antes de susurrar fragmentos de historias a medias, reconstruyendo la biografía de los Winters a partir de recuerdos vagos y suposiciones. Las teorías sobre el origen del incendio se multiplicaban, girando en torno a viejas disputas, deudas nunca saldadas, enemistades con vecinos, incluso antiguos agravios traídos a colación por quienes apenas conocían a la familia. El pasado de Frank, envuelto en rumores de violencia y noches de excesos, reaparecía en las conversaciones como un espectro al que nadie quería mirar de frente, pero cuya silueta era imposible ignorar. El nombre de Caroline, la ex esposa, se deslizó entre los comentarios, acompañado de sus propias leyendas domésticas, hasta convertirse en un personaje más de ese relato coral. A ciertas horas de la tarde, la casa calcinada de los Winters se convertía en una especie de santuario involuntario. Los niños pasaban frente a ella en silencio, apretando el paso, como si temieran que las cenizas guardaran secretos peligrosos. Los adultos, por su parte, reducían la velocidad del coche al doblar la esquina, permitiéndose una última ojeada a los restos ennegrecidos. Nadie osaba acercarse demasiado, pero la presencia de ese vacío físico, ese hueco en el paisaje del barrio, actuaba como recordatorio persistente de lo frágil que podía ser el orden cotidiano. En los despachos de la comisaría y los cafés donde los funcionarios compartían confidencias fuera de turno, la investigación del caso se debatía entre hipótesis contradictorias. La detective González repasaba una y otra vez las declaraciones recogidas, fechas, llamadas, trayectorias improbables. El expediente crecía con cada nuevo testimonio, pero, en vez de arrojar luz, sumaba capas de incertidumbre. Los indicios señalaban hacia direcciones opuestas, un rastro de gasolina detectado en el porche, un vecino que recordaba una discusión acalorada, un aviso anónimo que sugería una venganza. A pesar de los esfuerzos, la verdad permanecía oculta, camuflada entre los miedos y las medias verdades de la comunidad. Mientras tanto, la vida en Galesburg seguía adelante, pero bajo una tensión que se sentía en los gestos más sencillos, una puerta cerrada con demasiada fuerza, una ventana que permanecía oscura más allá del anochecer, una invitación rechazada en la iglesia. Los fantasmas de la tragedia se manifestaban no como apariciones espectrales, sino como ausencias, silencios prolongados, miradas evitadas. Para quienes observaban con atención, la ciudad parecía moverse sobre un suelo inestable, como si en cualquier momento pudiera abrirse otra grieta en la superficie aparentemente sólida de la rutina. A través de todos estos detalles, las conversaciones entrecortadas, los movimientos furtivos, la vigilancia silenciosa, se iba tejiendo una atmósfera densa, cargada de preguntas sin respuesta. Galesburg, atrapada entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender, proyectaba sus propias sombras sobre el caso Winters, haciendo de la investigación algo más que un asunto policial, una especie de exorcismo colectivo, un intento desesperado por restaurar un equilibrio que, quizás, nunca había existido del todo. Aquel invierno pareció prolongarse más de lo habitual en Galesburg, como si el clima mismo acompañara la investigación con su grisura persistente y la humedad que calaba los huesos. Durante semanas, el caso de los Winters avanzó con la lentitud obstinada de las historias que nadie quiere escuchar completas.
Los expedientes se multiplicaron, las cintas de las cámaras de seguridad pasaron de mano en mano, y los interrogatorios ocuparon horas interminables en pequeñas salas de luz artificial. La detective González, desgastada por la rutina y el peso de las expectativas, alternaba la lectura de informes con miradas silenciosas a través de la ventana de su despacho, buscando en la lluvia algún presagio que la guiara. Los fragmentos de verdad surgieron como destellos fugaces, apenas perceptibles al principio. Un vecino mencionó una figura en el jardín, poco antes de la medianoche. Un técnico encontró restos de acelerante en una alfombra del pasillo. En el hospital, una enfermera recordó la forma en que Jenny apretaba la mano de su hija, una presión desesperada, más cerca del ruego que del consuelo. Las piezas, dispersas y contradictorias, comenzaron a encajar a medida que se revisaron llamadas telefónicas, registros de mensajes y grabaciones de cámaras situadas a varias manzanas de distancia. El expediente se llenó de líneas trazadas entre lugares, fechas y nombres. La maraña de hipótesis dio paso, poco a poco, a una narración que parecía aceptar la luz solo con reticencia. La fatiga emocional era visible en los protagonistas. Frank caminaba con los hombros vencidos, envejecido de repente. Jenny, más pálida que nunca, se refugiaba en gestos automáticos, arreglando sin cesar objetos inexistentes entre las manos. Las entrevistas con ambos se volvieron cada vez más tensas. Las respuestas, antes automáticas y previsibles, comenzaron a estar salpicadas de silencios largos, de miradas que esquivaban la de los investigadores. Fue entonces cuando la atmósfera de la sala cambió. Se hizo más fría, más pesada, como si un presentimiento ineludible flotara en el aire. La presión, no solo la de las preguntas, sino la de los días acumulados, de los rumores del pueblo, de las noches sin dormir, alcanzó un punto de inflexión. El reconocimiento de lo ocurrido no llegó como una confesión grandilocuente, sino como una secuencia de frases quebradas, apenas audibles. Jenny bajó la cabeza, las manos crispadas sobre el regazo, y comenzó a relatar los hechos. Los detalles surgieron con una precisión amarga, las discusiones, el miedo al futuro, el plan para fingir un accidente, la esperanza desesperada de retener la custodia de los hijos. La voz se entrecortó varias veces, pero la verdad ya había atravesado la sala con una fuerza irrefrenable. Frank, enfrentado por primera vez a la evidencia acumulada, no pudo sostener la mirada. Sus intentos de justificación se disolvieron en un murmullo inaudible. El relato oficial quedó registrado con el tono neutro de los documentos legales, pero en la memoria de quienes presenciaron la escena persistió el eco de una catástrofe lenta, de una cadena de decisiones fatales que, lejos de justificarse, solo podían narrarse. Los detalles, el olor agrio del humo, el chasquido de una puerta forzada, los pasos en la escalera, cobraron un nuevo sentido. Galesburg, enterada poco a poco de la confesión, respondió con una mezcla de alivio y horror, como si la verdad, al fin expuesta, revelara no solo el desenlace de una familia, sino también la fragilidad de la comunidad entera. El invierno continuó su curso, indiferente a los vaivenes morales de los hombres, y la casa de los Winters permaneció en pie solo como un recordatorio mudo de todo lo que se había perdido. Entre los papeles del caso, las declaraciones y las fotografías de los objetos calcinados, quedó para siempre la huella de una verdad que nadie habría deseado encontrar, pero que, sin embargo, resultó imposible seguir negando. El edificio del tribunal se alzaba en el centro de Galesburg como una reliquia imperturbable, ajeno al bullicio de la plaza y al ajetreo de los comercios cercanos. En sus pasillos de mármol frío, los ecos de los pasos se mezclaban con el murmullo de quienes aguardaban el desenlace del caso Winters. La ciudad, paralizada durante semanas por la expectativa, asistía a los días del juicio con una atención casi ritual, como si en ese proceso se jugara no solo el destino de una familia, sino la posibilidad de recuperar cierta idea de orden y justicia. La sala de audiencias, llena pero silenciosa, reunía rostros conocidos, vecinos, antiguos maestros de los niños, reporteros de medios locales, incluso curiosos que nunca habían cruzado palabra con los Winters,
pero sentían la necesidad de presenciar de cerca el desenlace de la historia que había sacudido su cotidianidad. Frank y Jenny comparecieron ante el tribunal con la expresión ausente de quienes han recorrido un largo camino de incertidumbre. Los gestos mínimos, una mano temblorosa, el parpadeo lento, el suspiro contenido, decían más que cualquier declaración. El fiscal expuso los hechos con la voz controlada y la precisión de quien ha aprendido a desconfiar de los relatos sencillos. Los detalles del plan, la secuencia de errores, los momentos de duda y complicidad fueron desgranados con frialdad documental. La defensa intentó trazar el retrato de una familia acorralada por las circunstancias, pero los argumentos, aunque escuchados con respeto, no lograron borrar el peso de la evidencia. Entre los presentes, el silencio era total, solo el roce de un bolígrafo sobre el papel o el leve crujido de un banco rompían la quietud. El veredicto llegó al final de una tarde opaca, cuando la luz comenzaba a declinar tras los ventanales polvorientos. Las condenas, leídas en voz alta, quedaron suspendidas en el aire con la densidad de lo irreversible. Para Frank y Jenny, el paso de la justicia fue lento, inexorable, y la rutina del tribunal, el cierre de expedientes, la retirada de los abogados, la marcha ordenada de los asistentes, tuvo algo de ceremonia fúnebre. En los días que siguieron, Galesburg recuperó su pulso habitual, pero el eco del juicio persistió en las conversaciones, en los cafés y en los pasillos de la escuela. La casa de los Winters, aún en ruinas, se mantuvo como una advertencia muda. Algunos vecinos dejaron flores en el porche quemado, otros evitaban la cuadra con un respeto supersticioso. La escuela organizó una ceremonia discreta en memoria de los niños, y los maestros, al repasar la lista de alumnos, tropezaron más de una vez con el hueco dejado por las ausencias. La detective González, al cerrar el expediente, se permitió una última visita a la escena. Caminó despacio entre los restos ennegrecidos, deteniéndose a observar el jardín ahora cubierto de maleza y los juguetes dispersos, intactos a pesar del desastre. El viento movía las cortinas desgarradas por la ventana y durante un instante el tiempo pareció detenerse, ni una palabra, ni un lamento, solo el rumor lejano de la ciudad ajena. Así terminó el caso Winters para el registro oficial. Pero en la memoria de Galesburg, la historia persistió como una pregunta sin respuesta, un recordatorio incómodo de los límites de la comprensión y la fragilidad de cualquier comunidad. Los días siguieron, indiferentes, y la ciudad, sin darse cuenta, aprendió a vivir con sus fantasmas. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.